Oye, Alex, Omar y Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a esta edición especial en cual estamos haciendo un tributo a Scott Hall, que lamentablemente falleció hoy 14 de marzo del 2022. Como nosotros acostumbramos, cuando ha fallecido varios luchadores o personajes del mundo de la lucha libre, pues nosotros pues hacemos pues nuestro tributo y el respeto hacia esos luchadores y lamentablemente no hubiéramos querido hacer esto, pero pues le tocó a Scott Hall. So, este episodio va a ser más un tributo y un in memoriam, como uno dice, y hablar sobre la carrera de la lucha libre de Scott Hall, que fue una tremenda carrera. Omar. Eso es así, muy lamentable tener que hacer este episodio, ¿verdad? Cuando se empiezan a morir esas leyendas que crecimos viendo de chamaquitos y estos luchadores que marcaron generaciones, en el caso la de nosotros, que nosotros tres somos contemporáneos, Ujú. cuando vino el Atitudera, mientras pasaba eso allá, en el otro lado estaba en WO y nosotros tres vimos prácticamente la evolución de convertirse del Diamond Stud a convertirse en Razor Ramón y posteriormente Scott Hall, y pues de verdad que se va a extrañar al bad guy, como decimos. Así mismo es. Gerardo, si tú quieres dar una pequeña biografía de quién fue Scott Hall. No, definitivamente, Scott Hall, como todos lo conocemos, ¿no? Como mencionó Omar, pues ostentó diferentes gimmicks, como le llaman durante toda su carrera, pero dos gimmicks que fueron los más que por los que él se dio a conocer. El primero pues fue Razor Ramón, que fue cuando tuvo su corrida en la antigua pues Ujú. WWF, lo que es ahora WWE. Y por su parte pues Scott Hall, que era su nombre de pila, cuando hace pues el salto a WCW en aquel pues posiblemente uno de los ángulos más icónicos que se han hecho en la lucha libre históricamente, que fue pues Ha sido repetido, ¿no, Gerardo? Ha sí, sido repetido de ahí para adelante. que ha sido repetido muchas veces, pero jamás igualado, que fue pues la fundación de el New World Order. Pues Ujú. Hall empezó su carrera en el 1984 en lo que fue la antigua NWA, en el famoso territorio de Jim Crockett. Allí pues permaneció un año, luego hizo el salto a la AWA, la antigua AWA del promotor Vern Gagne. Allí pues hizo pareja con quien fue uno de sus mejores amigos, Kurt Hennig, mejor Mr. conocido Perfect. como Mr. Perfect. Luego de eso, permaneció 4 años en la AWA, luego hizo un salto a lo que fue la WCW. Allí permaneció un año. Él contó unas cuantas veces en entrevistas, inclusive en biografías, pues que esa primera corrida en WCW, él entendió que no fue muy buena y que por eso pues no permaneció mucho tiempo durante esa corrida. Eh, ya para el 1990, bueno, antes de él inclusive hizo una corrida en Puerto Rico que fue para el 90-91, que fue que derrotó a Miguel Pérez Jr. por el campeonato del Caribe. Tuvo luchas en Puerto Rico con Carlos Colón, con Huracán Castillo, hasta con Rey. Tuvo buenas luchas en Sí, Cap. no, tuvo una muy buena corrida en Capitol. También luego hace su segundo regreso a WCW. Allí permaneció nuevamente un año, del 91 al 92. Y finalmente en el 92 debuta en la WWF, WWF con el personaje de Razor Ramón. Ahí pues digamos que fue como cuando despegó su carrera, ¿no? Porque pues el personaje de Razor Ramón, que pues estaba inspirado en el personaje de Tony Montana de Scarface, Ujú. tuvo una buena acogida. Obviamente ahí pues Scott Hall tuvo la oportunidad de desarrollar su micrófono, el que siempre había tenido, pero que nunca le habían dado la oportunidad quizás de hacer promo.
Y entonces, pues luego de diferentes feudos, entre ellos, pues uno de los feudos más importantes que tuvo en la empresa, que fue con Shawn Michaels, la famosa lucha de escaleras de WrestleMania 10. Ya en el 96, pues le tocaba renovar contrato con WWF y pues obviamente pues entraremos en más detalles en el episodio, pero todos sabemos lo que sucedió, que pues marcó el curso de la lucha libre y lo que digamos comenzó lo que fue la batalla de los lunes, de la guerra de los lunes, que fue cuando él hace el brinco junto a Kevin Nash para la WCW y forman el NWO. Muy bien, yo creo que has cubierto gran parte de lo que es la biografía y puntos importantes. Pues vamos entonces a soltar un par de temas relacionados a su carrera. Voy a empezar con Omar. Omar, en cierto sentido, pues obviamente él conoce de la lucha libre de la A a la Z, sea de donde sea, pero si hay algo que él empezó a ver la lucha libre fue primero en Puerto Rico, antes de ver la WWF o la WCW. Omar, esta pregunta es obligatoria. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Scott Hall o el vaquero Scott Hall? Yo no conocía a Scott Hall, conocía a Cowboy Scott Hall, el vaquero, como bien dice, en Puerto Rico, haciendo promo, ¿verdad? Entrevistándolo Hugo Sabinovich, entrevistándolo para luchas que tenía con Carlos Colón, precisamente. Te diría que esa fue la primera vez que tuve contacto visual así con él en televisión. Luego de ahí, desde ese momento llamaba la atención porque para ese momento Scott Hall estaba bien subido en masa muscular. El tipo era bien grande y tras que él era grande, él tenía mucha masa muscular y se veía gigante. Entonces, obviamente en Puerto Rico los luchadores somos latinos, no son tan altos como en otros lugares de Estados Unidos y Canadá, que tienden a ser un poco más altos. En Puerto Rico la estatura promedio, el más alto pues medía 6 pies, por decirlo así, 6'1", 6'2", y ver este hombre gigante pues de verdad llamaba la atención y siempre desde la primera vez que lo vi me llamaba la atención. Incluso Fidel Sierra estuvo un tiempo como manejándolo y llamaba la atención ver a Fidel Sierra bajito, el gigante, bien fuerte, y la manera de luchar de Scott Hall agresiva, porque algo podemos decir y es que los movimientos clásicos que Scott Hall tenía en su repertorio no empezaron con Razor Ramón. Esos movimientos están desde que él luchaba, como Gerardo mencionó, en los territorios de la NWA, inclusive cuando él luchó en Puerto Rico, que para ese momento Puerto Rico era también un territorio de la NWA, él luchaba con esos movimientos clásicos que después veíamos que sí, los palmetazos, los powers, la manera de él moverse era bien, tú sabes, él digamos que ya tenía esos movimientos y lo que hizo fue seguir perfeccionándolos hasta convertirlos en clásicos. Posteriormente, luego de eso, mano, cuando él llegó a WCW, que estaba con DDP, que era su manejador, también me llamaba la atención por el tipo, porque yo lo veía así grande, se veía, pero no fue hasta que apareció Razor Ramón que cambió el panorama, cuando cogió el micrófono, esos famosos vignettes, cómo olvidarlo, él en los restaurantes, escupiendo a la gente, jodiendo con las mujeres, en los carros así tipo la película de Scarface. Y es interesante porque él varias veces en el podcast con Stone Cold él dice la forma como él consiguió el gimmick, que él le dice a Vince, mira, ¿tú has visto esta película Scarface? Y Vince le dice, no, y él le dice, ¿no la has visto? Pues mira, imagínate que yo soy el chico malo, y empieza a hablar lentamente, a hablar como hablaba Tony Montana, y pues Vince quedó encantado con el personaje. Obviamente tenían otra manera como lo querían vestir y eso, pero todo pues llegaron a un acuerdo ahí y entonces él cuenta la historia que cuando le habían puesto Razor pero necesitaba un nombre latino y que él no sabía qué nombre poner y cuando va al baño a lavarse las manos está Tito Santana en uno de los urinales y le pregunta a Tito Santana, mira, dime un nombre latino que pegue con Razor y él le dice, Santana le dijo Ramón y entonces viró para donde Vince y pues Razor Ramón se quedó. Y pues la lucha de escaleras que Gerardo mencionó en WrestleMania, esa es una de mis luchas personales favoritas. Y Scott Hall está, tú sabes, él
cuando tú vas a los mejores luchadores de la historia, quizás él no va a estar entre los primeros 10. Pero si tú me preguntas a mí de mi gusto personal, mis 10 luchadores favoritos, él es uno de ellos. Sí, y Scott Hall, es como muchos luchadores que hemos mencionado por X o Y razón en nuestros podcasts, como su personaje ha evolucionado. Siempre tenemos como ejemplo a alguien como Chris Jericho, que lleva ya una carrera de varias décadas y él mismo evoluciona. Yo creo que con Scott Hall ha sido bien similar, tanto en su personaje como hasta el lado físico. Si tú ves a Scott Hall en los 80 y los 90 versus el Razor Ramón, que ya en masa muscular era diferente, el pelo era diferente y ya no tenía el bigotito, parecían como si fueran dos personas diferentes. El pelo negro, cuando cambió Sí, el pelo negro, sí, era sí, todo. O sea, otro look. fue un cambio brutal. Y obviamente, ya después de Razor Ramón, que fue a diferentes empresas, ya hasta los 2000, pues se quedó la esencia del Razor Ramón, pero era como un híbrido entre Razor Ramón y lo que era Scott Hall como persona. Era bien interesante como este, él evolucionó su carrera como tal. Oye. Hay algo que yo creo que entonces Gerardo también y Omar podemos hablar. Yo creo que una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania y de la WWF, yo creo que fue ese primer ladder match en WrestleMania 10 contra Shawn Michaels. Creo que cambió el juego para siempre en cuestión de cómo tú puedes elevar una lucha. Tuvieron una revancha en el SummerSlam ese mismo año que fue igual de buena, pero la magia estuvo En en, la en, primera. en WrestleMania 10 como tal. ¿Qué pasa? Después que pasa a WWF, como todo el mundo sabe, él pues, se va a la WCW y él es parte de lo que es el cambio del juego per se en la industria de la lucha libre en lo que fue la Fue el NWO. primero, él fue el primero, la Él fue el, pieza pri- primera. Ujú. Él fue el primero en que trajo para la televisión como tal lo que estamos hablando del reality wrestling en cierto sentido. Este, Gerardo, ¿cuán importante fue la NWO con Scott Hall para la industria de la lucha libre? Y si sin NWO no hubiera DX, si en NWO no hubiera un Steve Austin, sin No NWO hubiera titudera. no hubiera No, un Attitude Era, cuéntanos. bueno, definitivamente yo creo que ese salto tanto de Hulk como de Nash marcó un antes y un después. Sabemos que pues a principios de los 90 el producto era caricaturesco, ¿no? Venía desde los 80 haciendo el mismo estilo. Ujú, Obviamente entre la década de los 90 hay unos cambios culturales en la cultura popular y entonces pues la gente estaba buscando otras alternativas. Digamos a principios de los 90 los únicos que consumíamos lucha libre eran los que siempre habíamos consumido lucha libre. La gente no estaba consumiendo de lucha libre a principios de los 90 porque pues los personajes eran más caricaturescos y más ridículos. Y entonces pues los chamacos crecían y perdían el interés. Entonces, pues, Hall y Nash, inclusive habían dicho antes de irse de WWF que ya estaban planteando algo así, que el Curtain Call, que es la famosa Despedida. importante eso. despedida de WWF, en que pues ellos corren el velo y pues le dejan ver al público que ellos realmente son amigos a pesar de que eran oponentes. El famoso kayfabe pues también marca un cambio en la industria, porque entonces ya se empieza a revelar lo que pasa tras bastidores, mientras que antes pues se protegía lo que pasaba tras bastidores, ¿no? Y entonces, pues, no solamente a nivel de la industria, sino a nivel de laboral, porque, por ejemplo, mientras que pues los luchadores continúan siendo contratistas independientes, sin embargo, el que Hall y Nash brincaran a WCW y fueran de los primeros luchadores que obtuvieron contratos asegurados.
Y los sueldos grandes también, porque sí, ellos lo explicaron. Que contratos asegurados, menos fechas, hubo una serie de cosas que antes los luchadores no obtenían en sus contratos, que al Hall y Nash hacer el salto y causar el revuelo que causaron, pues muchos luchadores que vinieron después de ellos pudieron beneficiarse de ese primer paso. Obviamente, por las razones que lo hayan hecho, eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es que ellos pues abrieron un camino, fueron pioneros en lo que fue pues de alguna forma se ahora. atrevieron al cambio cuando nadie se atrevía a decirle a Vince que no. Y porque antes los promotores decían, mira, esto es lo que tú vales, esto es lo que tú vales. Ellos te ponían precio y te decían, esto es lo que tú vales, esto es lo que tú tienes por tu personaje, por tu lucha, esto es tu programa. Y si te lastimaste, pues no te pago. Pero sin embargo, ellos lograron ese primer paso y Scott Hall muchas veces lo dijo en varios podcasts que él ni siquiera quería irse. Que cuando a él le ofrecen dinero, él va donde Vince y le dice, mira Vince, me están ofreciendo esto. Trata de igualarme la oferta o algo, y Vince le dijo que no, que no. Claro, porque ellos, digamos, crearon el concepto de la agente libre en la lucha libre, ¿no? Porque, ¿sabes? Cuando tú eres agente libre en los deportes profesionales, pues tú exiges, tú puedes exigirle a los diferentes dueños, mira, esto es lo que yo quiero, tú estás dispuesto a dármelo. Y ellos, pues, de alguna forma u otra, pusieron eso sobre la mesa en la industria de la lucha libre, pues, que no era acostumbrado, ¿no? El promotor siempre era el que determinaba la pauta cuanto a cuánto le iba a pagar al luchador. O sea, entonces, pues, vamos al NWO. El NWO es la facción más importante digamos, de ese Yo diría ahora. que es la facción más importante de la lucha libre porque fue la que logró ese cambio radical de todo, porque cambiaron en contratos, en dinero, cambiaron la manera de hacer televisión y los programas, cambiaron la manera de luchar. Ahí fue cuando más se empezó a dar énfasis a las promos mucho más que a las mismas luchas, porque prácticamente ahí nos enseñaron que la novelita era más importante que la lucha. No, definitivo, marcó un antes y un después en la industria, y hasta el sol de hoy lo estamos viendo, ¿no? Porque ellos crearon como El un modelo. molde, o sea, El modelo a seguir. el modelo a seguir sobre de cómo debes hacer las cosas. Y pues sin duda alguna, si, o sea, él es el estar en el tiempo correcto con las personas correctas. Y entonces yo creo que si no hubiera sido Paul Hall y Nash, que eran dos personas que pues ambos no solamente eran tipos articulados, tipos que sabían lo que estaban haciendo, eran Y tipos good looking también. carismáticos, tenían el look. O sea, porque no todo el mundo hubiera podido lograr esto, ¿sabes? Y esto es lo que uno tiene, por eso es que estamos haciendo este episodio, ¿no? Porque Paul era un tipo que quizás no llegó a ser campeón máximo de ninguna de las Por empresas su que estuvo, indisciplina. digamos, podríamos decirlo así, que por los demonios que tenía, ¿no? Sin Pero embargo, porque en términos, hasta todo el mundo lo ha dicho y los luchadores, en términos, Hall lo tenía todo, tenía el físico, tenía la apariencia, tenía claro, él la era el manera de paquete. hablar, luchaba bien, tenía todo para ser la próxima superestrella mundial. No, el paquete completo, sin duda alguna. Él no tenía nada que, inclusive podemos decir, personas que han sido campeones máximos no le llegaban ni a los talones a Hall. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas cuando fue campeón intercontinental? Las luchas de él por los campeonatos, por el campeonato intercontinental en WWF para ese momento eran más importantes que las mismas luchas de campeonato mundial. Él elevó ese campeonato. Ese campeonato, cuando él lo tuvo, fue cuando los mejores estaban en esa división. Les recomiendo la lucha que tuvo con Bret Hart por el campeonato intercontinental. Es una de las mejores luchas que se han dado por ese campeonato. Paul también era un tipo que era dado. Sabio Vega es uno que siempre le agradece a Scott Hall el hecho de que él haya podido tener una carrera en WWE, porque fue Scott Hall el que pidió que Que lo pusieran ahí porque que lo lo conoció en pusieran, Puerto que Rico lo, cuando estaba acá.
También el mismo X-Pac cuando era el 1-2-3 kit, ese ángulo de que pues el underdog. El underdog, Él lo puso over. El subestimado, pues Razor lo puso over cuando realmente era una industria de gente grande, o sea, y él no tenía que hacer eso, pero ahí tú ves que el tipo tenía visión, ¿sabes? Pero y Shawn Michael, ¿cuándo Shawn Michael despunta? Después de esa lucha y ese feudo con Hall, es que Shawn Michael venía subiendo, pero justo después de eso, ese feudo con Hall, ahí es que Shawn Michael, boom, porque ya Hall era estrella en ese momento. No, sin duda alguna, y Hall, eso era lo que lo distinguía del grupo, ¿no? El tipo tenía visión, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por el negocio, y pues algunos dirán que pues en un momento dado pues trató de pisotear a otros para él salir a flote. Pues cada cual, hay unos que dicen unas cosas y otros que dicen Pero otras. sin embargo, cuando tú vas a la historia, tipo vino a Puerto Rico, le hizo favores a Eddie, a Orlando, al mismo Carly, estando rookie todavía, Orlando y Eddie, por ejemplo, y les hizo favores a ellos. En IWA le hizo favores a un montón de luchadores jóvenes. Tú sabes que en TNA trabajó con mucho luchador joven. El mismo J Styles se enfrentó a él jovencito, tú sabes. Él no tenía quizás que hacer todo eso que hizo por esos luchadores más jóvenes, porque ya él tenía un nombre y una marca establecido y él era un tipo famoso ya, pero como quiera, él iba donde lo contrataban y si tenía que perder, perdía. Tampoco era que tenía el ego tan trepado. Sí, no, yo creo que es lo que pues, lamentablemente pues, lo que le afectó su carrera y hasta su salud pues fue, pues tú sabes, esos problemas que él tuvo en el alcoholismo y entre otras cosas. De verdad, lamentablemente, por ejemplo, tú sabes, cuando en el 2007 él regresa a la WWC, pues él vino, y ya recuérdate que ya en el 2007 ya él no era un chamaquito, ya se estaba viendo esos rastros quizá de los problemas que ha tenido, pero también de que ya estaba poniéndose viejo, ¿verdad? Como toda persona. De igual manera, la WWC creyó en él y fue parte de esas luchas en aniversario cuando tú creo que tuvo, cuando los aniversarios eran un weekend completo, que luchaba sábado, domingo, Jueves, viernes y sí, pues sábado. él había luchado contra Garly, pierde porque a Apolo creo que interfiere en la lucha y después al otro día gana el campeonato universal en un triple threat match. Y él técnicamente nunca perdió el campeonato, simplemente empezó a tener problemas emocionales con las cosas que tuvo y no pudo seguir defendiendo el título y prácticamente pues, creo que Mr. Big fue que lo terminó cogiendo. Pero él una vez fue campeón, le ganó a Orlando Colón, le ganó a Eddie, o sea, él defendió el título varias veces y todo. Y de igual manera después la WWE tuvo una corrida en TNA de varios años, ahí se reencontró con gente como Kevin Nash, entre otras personas. Él siempre se mantuvo activo. Yo creo que hay por eso te digo que hay varias etapas de Scott Hall en lo que es el mundo de la Lo que lucha dice todo el libre. mundo, que cuando el tipo no estaba bajo efectos de alcohol o droga, era una bestia. Sí, sí, no, y tenía problemas. Y yo, Y con todo eso, a veces borrachos se tiraban a las promos. no, no, claro, claro. De hecho, yo creo que él tuvo un ángel, como uno dice, en un momento dado, porque si no hubiera sido por DDP, quizás no hubiera, esta conversación de que haya fallecido este año no se hubiera dado, hubiera sido antes, igual que lo que pasó a Jake the Snake. So, si ustedes ven el documental de, si no me equivoco, The Resurrection of Jake the Snake, no sé si lo dije bien. Sí, ahí Pero, mismo. y no sé si todavía está en Netflix o no, yo lo vi ahí, pero si no, búsquenlo, eso debe estar en algún lado, pues está en YouTube ya, está en sí, YouTube ya. es un documental de Jake the Snake Roberts que habla de su momento, uno de los momentos más bajos en su vida y cómo el DDP Yoga ayuda a Jake the Snake a rehabilitarse y ser la persona que es ahora mismo, pero en el mismo documental también está alguien como Scott Hall, en cual también gracias a DDP pues vuelve otra vez Él a... estaba en sillón de ruedas, mano, en Sí. sillón de ruedas y se Ujú. levantó de un sillón de ruedas. So, yo creo que Scott Hall le dio razón para valorar su vida
después de viejo y por lo menos podemos decir que se disfrutó sus últimos años en su carrera, el Hall of Fame de la WWE dos veces, él como Razor Ramón y después con la NWO el año pasado para él fue parte de la clase del 2020 con el NWO, pero fue en el 2021 por la pandemia que hicieron la exaltación de como tal de Scott Hall. Oye, Y cuando mm, llegó los mm, momentos así importantes, cuando él llega a WCW, esa primera aparición de él en televisión de WCW, eso fue un boom, eso fue otro nivel, eso es tú sabes, de las maneras más orgánicas de tú llevar un ángulo y perfecto, porque esa historia fue en desarrollo lentamente, poco a poco. Él llega, hace el proceso, empieza a anunciar a alguien, después Kevin Nash, y poco a poco hasta lo de Hogan. ujú. Esa manera de que el NWO se forma fue perfecta. Y yo pienso que siempre dijeron, no, que pudieron haber usado otras personas para hacer el NWO. Yo pienso que con otras personas, como decía Gerardo ahorita, tú sabes, si Holly y Nash no llegan a ser esos primeros dos que brincan, no creo que hubiera funcionado con ninguno otro, porque es que, y de hecho, incluso si Nash hubiera sido el primero que llega, tampoco hubiera funcionado, porque es que el que tenía el carisma y el micrófono era Hall, y el hecho de que Hall llega primero causa impacto. Ya cuando viene Nash con el tamaño y lo demás, pues atrae el público, Ujú. pero No, tenía que y es haber verdad. sido él ese primero. Y acuérdense de una cosa, ya habían un montón de ex WWE en WCW en el momento. Obviamente, quitando a Hogan, estaba Macho Man y había un sinnúmero de luchadores que si ellos hubieran creado un NWO con esos viejos, no iba a tener ese wow factor de tener dos luchadores calientes en la WWE, En su porque no, pick, podríamos decir que de los dos Scott están en Hall su y pick. Kevin Nash eran jóvenes en cierto sentido. Tú sabes, eso es lo equivalente a lo que quizá la AEW pues contrató un Daniel Bryan, por ejemplo. Eran luchadores que todavía pueden ofrecer algo. Pues en el caso de Kevin Nash y Scott Hall prácticamente fue algo Pero grande. yo creo que hasta Daniel Bryan ya tiene más carrera que lo que tenían ellos para ese momento. Ujú. Yo creo que ellos estaban como que en su pick, pero no eran ya leyendas, tú sabes, ellos No, no, eran no, no, los caballos, dos No, sí, sí, caballos. ellos no. estaban en su pick, en su prime, En como su le prime, llaman. sí. Tú Sí, sí. sabes, tenías un Scott Hall ganando campeonatos intercontinentales en un momento dado y tenías un Kevin Nash que fue Campeón campeón mundial. mundial de la WWE. O sea que tenías ese paquete de ellos dos como tal. Y obviamente lo junta con Hulk Hogan, que es la leyenda, lo que es Mr. WrestleMania, ¿no? Mr. WWF en cierto sentido en los 80 pues obviamente pues y creó un impacto. Yo creo que si podemos hablar para ir cerrando como tal, logros importantes en cuestión de lo que Scott Hall hizo a la lucha libre, fue uno de los mejores campeones intercontinentales de la WWE, sin lugar a dudas. Fue el responsable de que junto a Kevin Nash y Hulk Hogan revolucionaran la lucha libre a lo que fue esa era de los 90 altos y los 2000, porque ahora mismo pues la lucha libre ya no es como antes tampoco, pero gracias a ello la lucha libre es lo que es ahora mismo desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Logró los Campeonato. contratos, logró Ujú. lo de los contratos, Sí, sí, sí. establecer contratos, que estás hablando de los logros. Otro logro que él logró, Manola, establecer que las promos son importantes en la industria y los viñetes. Él, con el personaje de Razor Ramón, él estableció que si tú llevas a un luchador con videos promocionando al luchador, va a funcionar. Y fíjate, las veces que lo han hecho ha funcionado. Funcionó con Bray Wyatt, funcionó con Alberto de Río, funcionó con JBL, funcionó con Ujú, Carlito. Cuando hacen eso mismo que hicieron con Scott Hall, antes de que debute con luchadores, está demostrado que funciona siempre. ujú. Sí, y lo otro, y si hablamos de los logros en cuestión de campeonato, yo me puse a ver todas las empresas que él ha estado y yo creo que en cierto sentido tendría que buscar más data. Yo creo que él realmente le importaba mucho ser la cara de la compañía, ser un campeón mundial como tal. O sea, un ejemplo, el Campeonato Universal de Puerto Rico sí lo tuvo,
pero no fue algo que quizá él estaba exigiendo, quien simplemente pues por respeto pues le quisieron dar esa oportunidad para que estuviera en el récord. Pero muchos de sus campeonatos son tag teams, tiene muchos tag team championships en diferentes empresas como WCW, como la AWA, el mismo TNA después de viejo, que fue este campeonato tag team con su pareja de los Outsiders, Kevin Nash como tal, sé que, y sí ha tenido esos campeonatos importantes como el United States Championship en WCW, el Intercontinental, en WWF. Esos son los tipos de logros que ha tenido y realmente él fue feliz con eso, ¿entiendes? Pero si hay algo que en cuestión de lucha tenemos que hablar, yo creo que la lucha del año del 94 y posiblemente en la década de los 90 y hasta ahora, ese ladder match contra HBK, yo creo que es lo más que podemos resaltar en cuestión de lucha, en cuestión, o sea, La lucha, hay y la tantas lucha, luchas. las luchas con Brejal tuvo un par de luchas Ah, no, no, buenísimas. tú, como dijo Gerardo, tuvo esas luchas con Bret Hart que fueron como tal históricas también, tú sabes. Yo creo que él estuvo en la mejor época de cuando el campeonato intercontinental era un escalón para otras cosas. De Claro. hecho, si ustedes quieren ver, escuchar, ¿verdad? Tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, y ¿verdad? Esto es un anuncio no pagado, simplemente lo estoy haciendo porque realmente es bien interesante. Vayan a escuchen el episodio de Something to Wrestle con Bruce Pritchard cuando hablan de la historia de Scott Hall en la WWF. Tremendo episodio, ese fue hace par de añitos más. Es un episodio largo, pero no aburre y te habla con detalles de él, pero es una cosa ridícula cuán detallado es ese episodio desde que lo contrataron, cómo fueron trabajando el personaje, todo, sus primeras luchas, todo como tal, y realmente muy buen episodio. No, yo me acuerdo cuando salió que lo escuché en el momento, yo creo que con esto que pasó lamentablemente, está bueno como que volver para atrás y escucharlo ¿verdad? Para recordar, pues 100% recomendado por nosotros tres. Así que, muchachos, ¿alguna última palabra que quieran decir sobre la carrera de Scott Hall? Empiezo contigo, Omar. Que descanse en paz, condolencias a toda la familia de Scott Hall, a todos los fanáticos de la lucha libre en el mundo, los que reconocen lo que es Ujú. un buen luchador, no solo dentro de ring, sino también el aspecto del gimmick del personaje. Yo pienso que Scott Hall representaba eso, más que todo, representaba lo que debe ser un luchador, que para ser luchador tienes que parecer luchador, tienes que tener el dominio del micrófono y tienes que saber luchar dentro del cuadrilátero. Y Escojol tuvo peleas desde One Two Three Kid pequeño hasta el mejor luchador quizás dentro del cuadrilátero para esa época, Bret the Hitman Hart, luchas con Shawn Michaels, que era el futuro, luchas con Kevin Nash, tú sabes, el tipo luchaba con cualquier tamaño, cualquier persona que le pusieran, con Macho Man, con todo el mundo, y a todo el mundo lo hacía lucir bien. Y se pelea con D-Rock, el que mejor vendió una Stoner. Así que, o sea, en el Stoner que le vendió a Stone Cold en WrestleMania, que casi se pelea con D-Rock Sí, el papelón doble stoner. de Doble quién brinca stoner. más y da más vueltas. Ujú. El Tú doble sabes. stoner. Sí. Pero le quedó Gerardo, bien. unas últimas palabras que quieras dar. No, sin duda alguna que en paz descanse, lamentable, por demás que un hombre, pues, que había sobrevivido a tantas cosas, pues, desafortunadamente, pues, sucumbió A los 63 años, joven. a los 63 años y que había ya, logrado, pues, salir de las adicciones y todo eso y que, pues, Y que se veía bien, porque cuando hizo el speech en el Hall of Fame se veía muy bien. no, no, él se veía muy bien porque pues estaba, desde que DDP lo ayudó a rehabilitarse, estaba muy bien. Desafortunadamente pues tuvo la caída, lo que eventualmente tuvieron que operarlo y pues el coágulo le causó los tres infartos que pues eventualmente fueron lo que lo eh, falleció de eso. Es muy triste. Una de las personas más carismáticas que la lucha libre dio. Yo creo que ahora más que nunca, pues esas últimas palabras que él dijo en su discurso cuando estuvo en el Salón de la Fama, que pues los tiempos malos no duran, pero los chicos malos sí.
y yo creo que sin duda alguna su legado permanecerá. Yo creo que las personas fallecen, pero su legado permanece, y yo creo que el legado que Scott Hall le dejó a la industria de la lucha libre no tiene precio. Y pues mis condolencias a su familia, y pues seguiremos recordándolo como el bad guy. Y es de nosotros seguir empujando ese legado que él dio y seguir recordándolo. Así mismo es, de verdad que sí. Me uno y hago coro de muchas de las cosas que ustedes mencionaron, se lo voy a repetir. Yo tuve la oportunidad de ver a Scott Hall, aunque usted no lo crean, yo fui a mucho Raw y SmackDown en los 2000, cuando ya empezó la NWO, en la WWE, pero yo lo vine a ver por primera vez y la única vez. Me acuerdo que fui con mi hermano, vi la foto los otros días y mi hermano y yo teníamos la camisa en W, lo fuimos a ver en el 2003 en un evento de la IWA en el Clemente Walker, que luchó contra Savio Vega. Eso fue la única vez que lo vi en vivo, ni tan siquiera en los tiempos de WWC lo vi en vivo como tal. Yo lo vi una vez en Capitol después, pero no cuando empezó, sino cuando vino después a luchar con Sí, Orlando. pero el hype que había de Scott Hall en el 2003 fue gigante. La gente siempre lo quería. Sí, pero yo creo que me atrevo a decir que un 85% de la gente en el estadio tenían las camisas de NWO, la de Wolfpack y la Black and White que tengo yo puesta. Así de importante fue Scott Hall en la industria de la lucha libre, que ya después, cuando la NWO no existía, ¿ves? Estaba esa camisa y estaba La esta. que tú tienes, exacto. Yo creo que ese es el recuerdo que me voy a llevar de él como tal. Y nada, que descanse en paz, y muchas oraciones para su familia y mucha paz y tranquilidad. Bueno, mi gente, este episodio, como les dije, es un tributo a Razor Ramón, Scott Hall. Así que de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.